¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del regreso del bastardo del clan de la espada. Antes de comenzar quiero darles una noticia bastante importante y es que este sábado 21 de diciembre a partir de las 9 de la noche hora Colombia, estaré en directo para darles una noticia importante y al mismo tiempo responder alguna que otra pregunta y conversar con todos ustedes un rato, así que ya saben, pásense por ahí un momento así conversamos un poco y al mismo tiempo no se pierdan de esta noticia. Continuando con la historia, el prota se encontraba observando al dragón del cielo mientras le mencionaba a su padre que pedía como recompensa algo como el Palacio Camelia, haciendo que el hombre inmediatamente se enfureciera y se saliera de control debido a las palabras del prota. Mientras el dragón del cielo se encontraba furioso, el dragón anciano comenzaba a pensar que era una completa locura, pues proponerle un trato al líder del clan era prácticamente como buscar su propia muerte. Además del hecho de que ese mestizo no conocía su lugar, y esto ya que un trato se lleva a cabo bajo la premisa de que ambas partes son iguales, por lo cual la arrogancia del prota será su perdición. Pero lejos de lo que el dragón anciano se hubiese esperado, el patriarca le respondió al prota que por supuesto le pareció una buena idea. Kael sonriendo le dijo a su hijo que si aspira a convertirse en el sucesor necesita al menos ese coraje. Observando al dragón del cielo, el hombre le preguntaba si acaso tenía algún tipo de objeción. Mordiéndose la lengua del coraje, el hombre simplemente terminó haciendo una reverencia y le mencionaba al patriarca que todo en Ragnar le pertenece a él, a su señor. Entonces, ¿cómo podría atreverse a criticar su decisión? Al escuchar eso, el patriarca le mencionaba a todos que le parecía bien, entonces debían de preparar el escenario de inmediato. Comenzando a retirarse de la habitación, el patriarca le mencionaba a todos que pondría a prueba a Theo Ragnar en ese sitio y en ese instante. Y a pesar de estar sonriendo, Theo se encontraba con incertidumbre en su corazón que no lo podía dejar estar tranquilo. Un rato después se encontraban en un campo de entrenamiento. Y por supuesto, los cuatro dragones se encontraban como testigos ante la prueba que le estaba colocando el patriarca al prota. El dragón del cielo comenzaba a pensar furioso que la trampa que había colocado para atraer a Theo Ragnar se había convertido en un escalón para que Theo pudiese elevarse aún más. Pero no había necesidad de estar ansioso, ya que incluso si ese mocoso es mucho más fuerte ahora, no habría manera de que pudiese resistir un solo golpe del líder del clan, una hazaña que incluso los espadachines de alto rango encontrarían bastante difícil. Por eso consideraba que Theo perecería en ese sitio y tenía que perecer allí de inmediato. El prota, observando al dragón del cielo, se encontraba pensando que apostaba que eso era lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento. Pero desafortunadamente para él eso ni siquiera es lo que va a pasar. Y esto debido a una de las recompensas que había recibido en el tutorial. El patriarca, observando al prota, se encontraba algo sorprendido, pues algo le había llamado la atención. El patriarca le preguntó al prota si acaso había consumido un elixir mientras él no se encontraba observándolo, pero no, incluso si lo hubiese hecho, un cambio tan rápido sería casi imposible. Aunque por supuesto no le importaba mucho cómo se había vuelto más fuerte. Theo, al escuchar las palabras de su padre, comenzaba a pensar que él era bastante astuto, ya que ni siquiera los 9 dragones se habían dado cuenta aún. Kael le dijo a su hijo que al fin y al cabo también es de su carne y de su sangre. Con una pose bastante imponente, el patriarca le preguntó a su hijo si entonces ya se encontraba preparado. Theo, decidido, le respondió a su padre que por supuesto. Kael le dijo a su hijo que normalmente usa su gran espada, pero como aún no había aprendido a utilizar el maná, entonces utilizaría esa espada de acero oxidado. Le preguntó al chico si acaso tenía alguna objeción, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto que no. Fue entonces cuando el líder del clan comenzó a colocarse serio y le mencionaba a su hijo que estaba bien, entonces era momento de comenzar, ejerciendo una enorme presión en todo el campo de entrenamiento. Mientras el hombre se preparaba para atacar a su hijo, el prota se encontraba sonriendo, observando a su padre mientras se mencionaba que emitía tal presión solamente con su espíritu de lucha. Mientras Kael se acercaba lentamente a su hijo, le decía que le sorprendía el hecho de que todavía siguiera en pie ante tal presión. Theo comenzaba a observar a su padre fijamente y mientras sonreía se encontraba pensando que por supuesto, ya que la estadística de su fuerza se había triplicado. Y una de las recompensas que recibió al completar el tutorial es el elixir de experiencia. Es una poción que le otorga al usuario un crecimiento de 5 niveles, pero este debe de estar por debajo del nivel 30. Theo pensó que al usarlo terminó recibiendo 5 niveles de golpe y puso todas sus estadísticas distribuibles en fuerza. Por lo que ahora las estadísticas del prota se distribuyen de esta manera. Actualmente se encuentra en el nivel 7, su fuerza es de 52 puntos, su vitalidad es de 17 puntos, su inteligencia es de 16 puntos, su destreza es de 16 puntos, su poder mágico es de 195 puntos, suerte menos 31 puntos, y puntos de estadísticas asignable actualmente tiene 0, por último tiene otra estadística a la cual tiene acceso denegado por el momento. Theo, mientras se preparaba para recibir el ataque de su padre, comenzaba a pensar que era un sentimiento liberador, dejar el reino de lo ordinario para entrar en el reino de lo extraordinario. Y actualmente debería de poder ser capaz de bloquear al menos uno de los ataques de su padre. Pero en ese instante la realidad golpeó a Theo al observar a su padre como una imponente figura monstruosa y enorme.
Mientras el hombre descendía su espada lentamente, el prota supo en ese momento que si no podía bloquear ese ataque su vida estaba acabada. Todos los dragones se encontraban atentos ante la prueba del prota, pero principalmente el dragón del cielo, el cual estaba más emocionado porque el prota pereciera luego de aquel ataque. Aún así, Teo, a pesar de saber que la muerte lo estaba acechando de cerca, el chico no dejó su posición ni por un segundo y se preparaba para recibir con todas sus fuerzas aquel ataque que venía dirigido directamente hacia su cabeza. Enfocándose en la espada de su padre, Teo comenzó a pensar que podía verlo, podía observar la luz al final del túnel. Inmediatamente un poderoso impacto terminó descendiendo en el campo de entrenamientos, destruyendo casi todo el piso que se encontraba a su alrededor. La enorme fuerza de aquel ataque fue tanta que comenzó a crear ráfagas de viento mientras que mandaba volar fragmentos de la arena de combate en todas las direcciones. El patriarca se encontraba en silencio al darse cuenta de que su hijo había resistido uno de sus ataques, e inmediatamente terminó quitando su espada para comenzar a retirarse. Fue entonces cuando el hombre a cierta distancia comenzaba a voltear hacia atrás mientras sonreía y mencionaba que había pasado un tiempo, pero en ese momento se nos muestra como una espada comenzaba a agrietarse para romperse. Vemos que Teo permanecía de pie mientras que su espada se rompía en miles de pedazos. El patriarca en ese momento dijo que había pasado bastante tiempo desde que se había encontrado con un hijo decente. Los dragones se encontraban por un lado algunos furiosos por lo que había hecho el prota, y por otro lado otros se encontraban sorprendidos y al mismo tiempo emocionados por las habilidades del chico. El patriarca entonces le mencionó a los dragones presentes que Teo Ragnar había demostrado su inocencia a través de su propia voluntad. Por lo que mientras observamos cómo el prota seguía de pie pero desmayado, el patriarca mencionaba que el juicio había concluido. El sistema le mencionó al prota que había completado con éxito la misión repentina, golpe único de Kyle Ragnar, y debido a eso había obtenido la autoridad de inventario como recompensa. Además de eso había obtenido la llave azul como recompensa también. Cambiamos de escena y nos encontramos en una habitación donde el prota se encontraba dormido. Al comenzar a levantarse, el prota se encontraba preguntando que en dónde se encontraba. Pero justo en ese momento, su madre que se encontraba al lado de este le gritaba a su hijo que finalmente había despertado. Su querido hijo por fin estaba despierto, se había desmayado de pie hace un rato. Con lágrimas en sus ojos, la mujer le preguntaba a su hijo si acaso tenía idea de lo aterrorizada que se encontraba cuando había escuchado que había recibido un golpe de la espada del líder del clan. Le preguntó a su hijo que cómo tenía los brazos, acaso estaba herido y le pedía que por favor intentara mover los hombros lentamente. Además tenía que llamar de inmediato a un médico por si acaso tenía fracturas o dislocaciones. Teo inmediatamente le pidió a su madre que se calmara pidiéndoselo de manera amable y le añadía a esta que se encontraba bastante bien, así que no tenía que preocuparse tanto. Aún así el chico se encontraba confundido y le preguntaba a su madre que en dónde se encontraba. Inmediatamente el dragón demonio terminó entrando a la habitación y respondiéndole al prota, que por órdenes del líder del clan, la ex señora del palacio Camelia, Action y el director de inteligencias habían quedado desalojados. Sorprendido, Teo le preguntaba a Julius si acaso eso significaba, a lo que el hombre con una sonrisa le respondió al chico que así es. Actualmente se encuentra en el palacio Camelia. Mientras observamos el edificio, el sistema le mencionaba al prota que el escenario se había actualizado. Misión de escenario 1, camino del sucesor, tenía que tomar control del Palacio Camelia y descubrir su secreto. Actualmente había completado una de las dos condiciones, la primera era conseguir el Palacio Camelia, ahora tenía que descubrir el secreto. Nos encontramos en el exterior del Palacio Camelia en el patio principal donde observamos cómo una persona comenzaba a pisotear las flores. Era la madre de Action la cual preguntaba por qué debería ella, la legítima dueña de ese palacio, ser obligada a desalojar su propiedad. Las criadas y mayordomos intentaban calmar a la señora pidiéndole a esta que se controlara ya que se lo estaban rogando, tenía que mantener la compostura, mientras que Action y su tío se encontraban observando cómo se comportaba la mujer. Justo en ese momento, Ed terminó llamando la atención de Action, a lo que el chico le preguntaba a su tío qué era lo que quería, y este hombre ahora furioso le mencionaba a su sobrino que tenía que acabar con Teo Ragnar cueste lo que cueste. Action le dijo a su tío que pensaba tomar el brazo derecho de Teo en la ceremonia del despertar, a lo que el hombre le respondió a su sobrino que no, tenía que tomar su cabeza. Debe de tomar la cabeza de Teo Ragnar a toda costa, cosa que hizo simplemente que Action lo observara fijamente. En la tarde de ese mismo día nos encontramos en el Palacio Camelia. Mientras Teo caminaba por los pasillos, comenzaba a pensar que las cosas tomaron una dirección completamente diferente a la que había pensado. Pero ese es un resultado mucho mejor, había logrado obtener el Palacio Camelia sin utilizar su carta de triunfo. Y además de eso había obtenido una segunda autoridad, la cual es el inventario. Inmediatamente el prota introdujo su mano en la ventana del inventario para terminar extrayendo de este una manzana que había guardado allí con anterioridad. El prota ahora se encontraba comiendo la manzana y mientras seguía caminando comenzaba a mencionar que no sabía cómo era posible tales cosas, pero era bastante útil después de todo. Nuevamente volvió a introducir su mano en la ventana del inventario mientras mencionaba que también había conseguido eso, la llave azul. La información del objeto se nos hace presente, llave azul, tipo, otro, efecto, abrir la mazmorra, requisitos, puerta de la mazmorra correspondiente.
Observando aquel brillo azul que había llamado la atención del prota anteriormente, el chico mencionaba que esa llave sin lugar a dudas estaba relacionada con esa puerta, mostrándonos cómo toda la puerta de la habitación comenzaba a brillar con ese característico color azul, y de forma extraña el símbolo de una cerradura comenzaba a aparecer en la puerta. Por supuesto, Teo no esperó mucho más y terminó introduciendo la llave en la cerradura, causando que la puerta comenzara a abrirse lentamente. Justo en ese momento, lo que había aparecido delante del chico terminó llamando su atención y sorprendiéndolo. Teo comenzaba a preguntar si acaso eso es... Pero el sistema terminó revelándole la verdad. Había descubierto una mazmorra por primera vez, y la experiencia obtenida dentro de la mazmorra se duplicaría como recompensa. Confundido, Teo se preguntaba si acaso es una cueva y se encontraba en una de las habitaciones del Palacio Camelia, y eso debe de ser otra misión de algún tipo. Pero sea lo que sea, terminaría despejándolo y no podía perder la doble experiencia que conseguiría en ese sitio. Aunque antes de ingresar el prota se dio cuenta de algo y se detuvo inmediatamente, comenzando a mencionar que no debería de ir con las manos vacías. Un rato después, observamos la ventana del inventario, la cual se encontraba repleta de múltiples espadas. Y por supuesto, entre todas ellas había una que destacaba por encima de las demás. Dejando eso de lado, Teo había ingresado a la mazmorra y junto con una espada y un escudo el chico mencionaba que estaba bien, ahora era momento de comprobarlo. El prota se había adentrado cada vez más a la mazmorra, pero luego de un rato nada había sucedido, aunque en ese momento algo terminó llamando la atención del chico. Se dio cuenta de que por un costado de la cueva se acercaba una criatura y el prota se preguntaba si acaso ese es un lobo. Y además, se trataba de uno bastante grande. Y era lo suficientemente grande como para ser considerado una bestia demoníaca. Teo, mientras bloqueaba el ataque del lobo, comenzaba a decirle a este que era bastante fuerte, llamándolo perro callejero, y se preparaba para acabar con este utilizando su espada. Mientras le decía que no perdería una batalla de fuerza, antes de que el ataque del prota terminara alcanzando al lobo, este último terminó retrocediendo para reposicionarse y esquivar el ataque del chico. Nuevamente el lobo, ahora gruñendo, se lanzaba de frente a atacar al prota a punto de engullirlo con sus fauces, pero Teo tampoco se quedaba atrás, ya que se preparaba con su espada para atacar a la criatura. Y a pesar de aquel ataque que el prota había realizado, no le terminó haciendo ningún daño al lobo, mientras que el chico se encontraba pensando que la piel de ese bastardo era bastante gruesa y además de eso es bastante rápido. Y ahora mismo se daba cuenta de que ataques superficiales no serían suficientes para hacerle nada a la criatura. Podía darse cuenta incluso que no se trataba de un lobo cualquiera después de todo. E incluso podría ser tan fuerte como una bestia demoníaca del mar demoníaco más allá del muro del norte, y eso explicaría su fuerza, pero no sería fácil de lidiar con una criatura así. Mientras el prota seguía pensando todo esto, el lobo se preparaba para proporcionarle un poderoso zarpazo al chico, que en el momento en el que atacó, Teo rápidamente terminó esquivando aquel ataque y decidió acortar la distancia entre él y el monstruo. El prota comenzó a pensar que si tan solo pudiese replicar ese rayo de luz que vio cuando enfrentó el golpe único de su padre, entonces podría acabar con ese combate de inmediato. Pero por supuesto, regresando a ese momento, Teo comenzaba a pensar que era bastante impresionante y espléndido aquel ataque. Y Teo lo único que podía recordar con claridad de aquel ataque era el arco de color blanco puro, preparándose para atacar al lobo inmediatamente. Pero justo en el momento decisivo en el que el ataque del prota iba a golpear al lobo, este último terminó esquivando su ataque inmediatamente. Nuevamente el lobo terminó alejándose del prota para reposicionarse, mientras que Teo comenzaba a decir que por supuesto copiarlo no sería tan fácil. Teo comenzaba a pensar en el ataque de su padre, golpe único, una forma abreviada de decir un solo golpe para provocar una muerte segura. Comenzó a pensar que por supuesto que sí, pues la clave es poner todo en un solo golpe de espada. Decidido a mejorarse a sí mismo, Teo decidió soltar su escudo y mientras este caía en el suelo, el chico se mencionaba que perfeccionaría las habilidades con la espada, y también las artes secretas que dependían únicamente de la velocidad. Y por supuesto, todo eso era lo que le había enseñado Evelyn. Ahora mismo el prota se había desplazado a una gran velocidad y el lobo no podía creerse lo que estaba sucediendo, ya que no pudo reaccionar a tiempo ante el ataque del prota. Y cuando el lobo se percató ya era demasiado tarde, ya que el ataque a apuñalar del prota venía directamente hacia el hocico de la criatura, la cual ni siquiera tuvo la oportunidad de moverse. El lobo terminó dando un fuerte aullido mientras que Teo terminaba extrayendo su espada, la cual ahora se encontraba manchada de salsa de tomate. A pesar de aquello, el lobo todavía seguía de pie y observamos entonces qué era lo que había hecho Teo, pues con su espada terminó simplemente perforando uno de los ojos del monstruo. Y a pesar de que había sido un ataque superficial que lo único que hizo fue quitarle un ojo a la criatura, Teo se encontraba bastante emocionado, y mientras se lanzaba nuevamente a atacar al lobo, el chico comenzaba a pensar que podía hacerlo de esa manera. 2 meses terminaron transcurriendo y nos encontramos en el campo de entrenamientos número 4. Uno de los aprendices terminó acercándose a Sylvie y le mencionaba a este que había más gente ahora mismo, a lo que el chico le respondía que tenía que decírselo a él, pues en ese punto deberían de cambiar de campo de entrenamiento inmediatamente.
Y ahora que se había corrido la voz de que el líder del clan le había enseñado al joven maestro Teo el golpe único, cada vez había más personas que querían tener un sparring con él. Y a pesar de que el joven maestro pero inmediatamente Sylvie es interrumpido por una persona que terminaba saludándolos a todos y llamándolos lacayos. El chico les preguntaba que cuándo llegaría su tan increíble joven maestro. Este es uno de los aprendices espadachines del Palacio de la Flor de Ciruelo, Henry Morris. Comenzó a mencionar que habían pasado 2 meses, preguntando que en dónde se había estado escondiendo, y pensaba que nunca faltaba un día de entrenamiento. Y pensaba que el cobarde se había escapado después de que esa historia falsa se hubiese extendido demasiado. Y podría no ser una mentira total ya que había ganado el juicio, pero no hubo testigos, por lo cual debió de haber exagerado. Y la noticia de que había aplastado a la Sociedad del Dragón Escamado también debe de ser, pero inmediatamente terminó recibiendo un puñetazo de Jen en el rostro. Y por supuesto, ese golpe fue proporcionado por Sylvie, mientras que Henry volaba por los aires e incluso algunos de sus dientes comenzaban a despegarse de su boca. Uno de los chicos le preguntaba a Sybil que cómo se atrevía un desertor como él, pero inmediatamente se dio cuenta de que todos los que estaban allí realmente se encontraban furiosos por las palabras de Henry. Sybil furioso les mencionaba a los chicos que eran unos horribles caras de M y no son nada comparados con su joven maestro. Uno de los compañeros de Sybil le mencionaba al chico que él más que nadie no debería de criticar o hablar sobre la apariencia de nadie más. El chico mencionaba que lo que sea, pues nunca le gustó que esos cara de Q siguieran llegando a ese sitio simplemente a causarle más problemas. Pero ahora mismo no se habían atrevido a insultar a su joven maestro Teo. Sybil terminó gritándole a todos sus compañeros que sacaran sus espadas, ya que eso era la guerra. Uno de los chicos que había llegado con Henry comenzó a sacar su espada causando que los demás hicieran lo mismo mientras gritaba que esos desertores realmente tienen ganas de perecer. Una persona comenzó a acercarse a ese campo de entrenamientos y todos los presentes que estaban a punto de combatir comenzaron a observar cómo sus manos y sus espadas comenzaban a congelarse. Y para cuando todos reaccionaron ni siquiera pudieron darse cuenta de que una persona se encontraba en el centro de todos ellos y era la causante de que sus espadas se encontraran congeladas. Comenzaron a preguntar que cuándo lo había hecho, pero uno de ellos terminó dándose cuenta de quién era, llamándola por su nombre, Rai. Era nada más y nada menos que la chica Rai Ragnar. Y esta es uno de los 4 sabuesos del norte de la espada helada Rai Ragnar. Otra persona comenzaba a acercarse mientras estallaba en carcajadas, preguntando que cómo podían haberlo dejado fuera de la diversión. Y este chico también es uno de los 4 sabuesos del norte, el oso negro, Hulkus Lank. Todos comenzaron a mencionar que incluso Lanke también se encontraba en ese sitio, 2 de los 4 sabuesos. El hombre algo sorprendido preguntaba si acaso solamente eran todos ellos nada más, entonces ¿dónde estaba el tigre brillante? Le preguntaron a Lank a qué se refería, pero el chico furioso mientras sostenía su espada preguntaba que si acaso estaban sordos, preguntaba dónde se encontraba el tigre brillante. Y por supuesto se refería al maestro del campo de entrenamientos, mientras que la señorita Rai simplemente se encontraba en silencio. Lank continuaba gritando que se encontraba allí para tener una pelea contra Teo Ragnar. De regreso con el prota, observamos cómo el chico todavía seguía en el interior de la mazmorra aunque se veía bastante demacrado. Y mientras el prota intentaba recuperar el aliento, observamos cómo su espada comenzaba a destruirse lentamente. El sistema por supuesto le mencionaba al chico que había subido de nivel. El prota continuaba pasando los pasillos mientras que el sistema le mencionaba una y otra y otra y otra y otra y otra vez que había subido de nivel. Además de eso, también le mencionaba que había cazado un total de 170 bestias demoníacas. Y vemos ahora como el prota se encontraba sobre una pila de monstruos mientras que múltiples de sus espadas se encontraban destruidas incrustadas en todos y cada uno de ellos. El sistema también le mencionaba que actualmente en la mazmorra solamente quedaba una última bestia demoníaca. Ahora, estas son las estadísticas del prota. Actualmente se encuentra en el nivel 15, su fuerza es de 91 puntos, su vitalidad aumentó a 20 puntos, su inteligencia es de 19 puntos, su destreza es de 25 puntos, su poder mágico es de 198 puntos y su suerte era de menos 6 puntos. Actualmente no tiene más puntos de estadística para asignar y nuevamente se había desbloqueado otro acceso denegado. Vemos entonces como el prota comenzaba a destapar una poción la cual comenzó a beber de inmediato. Teo luego de consumir la poción comenzaba a recuperar tanto su energía, su salud e incluso recuperarse de la fatiga. Comenzaba a decir que casi perecía un par de veces pero eso lo había salvado. Esta es una poción curativa para principiantes tipo consumible, efecto recupera la salud y heridas en 10. El chico continuó mencionando que fue bastante difícil al principio, pero se volvió más fácil a medida que subía de nivel. Aún así, consideraba que el tiempo volaba demasiado rápido para que ya hayan pasado 2 meses. Y aún le faltaba una bestia demoníaca de la cual encargarse en esa mazmorra. Y además, cuando solamente queda uno, es normal que signifique que es el jefe que estaba a punto de aparecer. El prota continuó subiendo las escaleras y el sistema le mencionaba que se encontraba ingresando al 5º piso. Mientras subía las escaleras, Teo mencionaba que esa cosa ya no podía ser utilizada más, observando así que se trataba de su penúltima espada. Dejándola caer, el chico metía su mano en el inventario para sacar otra espada, preguntando si acaso eso era todo lo que le quedaba.
Y esa es una espada ceremonial que había recibido de su madre como regalo de cumpleaños, y en su vida pasada hubo mucha fricción entre él y su madre antes de la ceremonia del despertar, así que lo había dejado tirado a un lado en su habitación y dejó que se oxidara. Pero ahora que la estaba mirando más de cerca, parecía una buena espada forjada con un acero blanco como la nieve. El prota inmediatamente comenzó a recordar aquella noche cuando su madre llegó con todos los regalos para él. Emocionada, la mujer le deseaba un feliz cumpleaños a su querido hijo, y continuó mencionándole a su hijo que había estado esperando a que llegara la medianoche para darle todo eso, pero inmediatamente el prota le gritaba a su madre. El chico, mientras sujetaba múltiples espadas, le dijo a su madre que la ceremonia del despertar se acercaba, y no tenía tiempo para perder con regalos de cumpleaños. Además, debe de saberlo mejor que nadie, un buen equipo no cambiaría el linaje de alguien. Así que le pidió a su madre que por favor terminara retirándose. Y ahora en el presente el prota decía que sin importar el caso no repetiría sus mismos errores de su vida pasada. El sistema le dijo al prota que se estaba acercando a la sala del jefe y pronto aparecería una fuerte bestia demoníaca, por lo cual le pedía que por favor tuviera cuidado. Justo en ese momento algo llamó la atención del prota. Al observar una cola y unas garras, el prota terminó dándose cuenta de la criatura que se encontraba justo delante de él. Parecía ser una especie de dragón sin alas que se encontraba tumbado en el suelo. Inmediatamente Teo se preguntó si acaso esa criatura de verdad era un dragón. Mientras se acercaba cada vez más al monstruo, el prota mencionaba que no, afortunadamente solamente se trataba de un dragón menor. Teo comenzó a pensar que se dice que los Ragnar son descendientes de dragones, y al parecer el jefe final de esa extraña misión es un dragón. ¿Acaso era eso simplemente una coincidencia? Pero inmediatamente mencionaba que no, ya que una cosa es completamente segura, necesita derrotar a esa cosa para poder completar la misión. La misión de escenario número 1, Camino del Sucesor, toma control del Palacio Camelia y descubre el secreto. Actualmente el prota no ha descubierto tal secreto. Y además tenía una bestia demoníaca más con la cual acabar para poder completar la mazmorra. Colocándose en guardia, Teo se preguntaba si acaso realmente podía ganar, ya que sigue siendo una criatura de la especie dragón después de todo. Llenándose de confianza, Teo comenzaba a pensar que entonces simplemente necesita intentar utilizar el destello único, y lo había practicado bastante en contra de los lobos feroces, y puede que no esté a la par con el destello del dragón de su padre. Justo en el instante en el que Teo se lanzó a atacar al dragón menor, la criatura inmediatamente comenzó a abrir sus ojos y al parecer había despertado. En ese momento Teo pensó que si utilizaba su corazón de dragón al máximo debería de poder herirlo seriamente. En el momento en el que Teo realizó sus ataques, una gran cantidad de salsa de tomate comenzó a salir por todos lados, e incluso el dragón comenzaba a expulsar un poco de salsa de tomate mientras daba un fuerte rugido. Teo se preguntó en ese momento si acaso había funcionado. Pero sin tener el suficiente tiempo para reaccionar apropiadamente, el dragón terminó moviendo su cola para atacar al chico, mientras que este último se encontraba sorprendido por aquel ataque repentino. Aún así terminó esquivando el ataque. En el aire, Teo comenzaba a pensar que tenía las esperanzas de haber perforado su cerebro, pero al parecer su ataque no había llegado tan lejos. Mientras el dragón tuerto se encontraba a punto de atacar a Teo, el chico pensaba que aún así ya había visto las posibilidades. Sujetando su espada con firmeza, el prota terminó utilizando una técnica secreta, el juego de pies de Hester. Y realizándole múltiples ataques al dragón, el prota seguía pensando que quizás podía ganar después de todo. Y si podía distraerlo primero con un ataque normal y luego ir por el punto débil, entonces podría tener la ventaja clara en sus manos. El dragón menor terminó utilizando una habilidad y el sistema le informaba al prota que el miedo del dragón menor había dominado el campo de batalla. Esto terminó llamando la atención del prota. El dragón miraba fijamente al prota y el sistema le informaba al chico de que el efecto de estado miedo había causado una disminución del 10% en el movimiento. Inmediatamente Teo comenzaba a maldecir y decía que su cuerpo no se movía a su voluntad. Pero antes de que el prota pudiera decir cualquier otra cosa, una de las patas del dragón menor se acercaba hacia este para acabar con el chico. Pese al rápido ataque del dragón menor, Teo intentó utilizar su espada para intentar mitigar aquel impacto. Pero por supuesto, al tratarse del ataque de un dragón, el chico salió volando por los aires, terminando así por incrustarse en una de las paredes. Malherido, el chico decía que suponía que por alguna razón era el jefe, y sería bastante malo si dejaba que eso se alargara aún más. El dragón inmediatamente se lanzó de frente para atacar al prota. El chico mientras tanto se encontraba pensando que necesitaba apuntar a un punto débil para poder terminar rápidamente el combate. Algo inmediatamente llamó la atención de Teo y era un brillo azul que provenía de la boca del dragón. El chico en ese momento pensó que entonces el punto débil de un dragón es... A punto de atacar, Teo terminó observando una escama que le llamó la atención y esta se encontraba justo en el pecho del dragón. El chico mencionaba que entonces su punto débil es la escama inversa. Y en el momento en el que la espada del prota terminó incrustándose en ese punto, observamos cómo la armadura del dragón comenzaba a romperse fácilmente. Teo terminó apoyándose de ese sitio para comenzar a proporcionar múltiples puñaladas al dragón. El dragón comenzaba a rugir del dolor mientras que Teo se encontraba pensando si acaso eso había funcionado. Pero, oh sorpresa, el dragón ahora se encontraba más y más furioso. Al observar eso, Teo no se podía creer lo que estaba sucediendo.
Cambiando de escena nos encontramos en el campo de entrenamiento número 4, donde Lake le preguntaba a Ray qué era lo que estaba diciendo. El chico le decía que el prota necesitaba pelear con él primero. La chica le dijo al grandulón que los perdedores deberían de mantenerse al margen. El chico le dijo que eso había sido hace 3 años y las habilidades mejoran día a día y 3 años es un tiempo más que suficiente para cerrar tal brecha. Ray terminó mencionándole a Lake que simplemente era un perdedor, a lo que el chico furioso por todo eso se encontraba presionando su puño del coraje. Lanzándose a atacar a Ray, el chico le gritaba que bien, entonces tenían que tener un duelo de inmediato y el ganador se enfrentaría a Theo Ragnar. El ataque que había realizado Lake fue bloqueado inmediatamente por Ray. Los aprendices que se encontraban observando todo eso preguntaban qué diablos estaba pasando, pero otro mencionaba que no lo sabía, aún así tenía bastante miedo. Fue entonces cuando una persona comenzó a acercarse lentamente al campo de entrenamiento. Y esta persona terminó bloqueando tanto el ataque de Ray como el ataque de Lake, era nada más y nada menos que Remington. El chico comenzó a mencionarles que si iban a pelear tenían que hacerlo en otro lugar, ya que ese es el dominio del joven maestro Theo, y él no permitiría que ellos dos causen problemas mientras el joven maestro no se encontraba. Lake terminó llamando a Remy y le mencionaba que era un buen momento, ya que él también quería batirse en duelo contra él. Remy le preguntaba a Hulkus si acaso no había escuchado lo que acababa de decirle. Pero justo en ese momento, una gran presión comenzó a invadir todo el campo de entrenamientos, causando que todos los presentes no pudieran creerse lo que estaba sucediendo. Todos inmediatamente voltearon hacia una sola dirección. Remy, sorprendido, preguntaba que de dónde provenía esa intención asesina. Fue entonces cuando todos terminaron dándose cuenta de quién se trataba, pues era el prota el cual venía dirigiéndose directamente hacia ellos. Remy, sorprendido, observaba a Theo fijamente y se mencionaba que era una presión bastante abrumadora. Se preguntaba qué había pasado durante su entrenamiento aislado. Tanto Ray como Hulgus se encontraban observando fijamente al prota, pero este último al parecer tenía algo en mente. Hulgus terminó gritando que por fin se encontraba allí, Theo Ragnar. El prota, observando a los chicos fijamente, se encontraba utilizando la habilidad del miedo del dragón menor que cubría el campo de batalla. Bueno chicos, espero les haya gustado, ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder continuar con esta historia y muchas más. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra aprendiz. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.